Bienvenido a una nueva emisión de la Hora del Discipulado. El mayor hecho histórico documentado en toda la historia antigua es la resurrección de Jesucristo después de su muerte. En el programa de hoy vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo con respecto a las pruebas que Dios le ha dado a todos los hombres de la resurrección de su Hijo. El cristianismo es la única religión dada por Dios. Y vamos a estudiar algunas de las evidencias que nos dicen que esto es así en realidad. Bienvenidos. Acaba de escuchar al profesor Jack Fontaine en la voz de Germán Carvajal, compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontaine es actualmente pastor de la iglesia Lauderdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Pero antes de iniciar el estudio de hoy, busquemos al Señor en una palabra de oración. Conversemos con Él, pongamos en sus manos este programa y digámosle: Señor Dios, te agradecemos por este maravilloso capítulo. Te agradecemos, Señor, que nos has dado una evidencia amplia con referencia a la resurrección de tu Hijo, la cual muy fácilmente podemos creer porque Dios la has documentado exactamente como sucedió en ese día. Y Señor, te agradecemos porque la hagas clara para nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor Jesucristo había sido sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico, y descubrimos en nuestra última edición que una gran piedra había sido empujada hasta el lugar, justo frente a la entrada de la tumba. La entrada a esa tumba posiblemente era de 1,5 metros de alto. Esa piedra debe haber sido de un peso considerable para estar en condición de cubrir esa entrada. Los judíos tenían una costumbre debido a los ladrones de tumbas. Ellos se aseguraban de que una vez que la piedra quedaba en su lugar, fuera casi imposible removerla. Entonces no solamente empujaban la piedra frente a la entrada, sino que hacían una gran hendidura en el suelo frente a la tumba, de manera que la piedra cayera allí y se mantuviera en su lugar. De todas maneras, los escribas y fariseos no querían correr el riesgo de que algunos seguidores de Jesús corrieran la piedra y, llevándose el cadáver, le dijeran a la gente que Jesús había resucitado. Fueron entonces a ver a Pilato y le pidieron que ordene una patrulla de soldados para que permanezcan vigilando la tumba de Jesús. No sabemos si habían 10 o 15, pero podemos estar seguros de que había una buena cantidad de soldados que fueron a vigilar la tumba de Jesús. Y ya sabemos lo que pasó. Dios envió un ángel allí. No sabemos cuán grande era. Creo que debe haber tenido unos 6 u 8 metros de alto, pues hizo rodar la piedra, la quitó del camino y se sentó sobre esta. Cuando estos soldados vieron al ángel tan grande y reluciente sentado sobre la piedra, cayeron de rodillas temblando. Ellos regresaron presurosos a Jerusalén y también asustados. Leamos el versículo 6 de Mateo 28. Aquí encontramos al ángel hablando con una mujer. María Magdalena estaba ahí, y un par de mujeres más. No está aquí,
pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel había removido la roca, pero no fue por esa razón que Jesús pudo salir. Él ya se había ido. Cuando Jesucristo se levantó de la tumba, lo hizo en un poderoso cuerpo resucitado, que no necesitó retirar piedras, porque esto no le impediría salir de la tumba. Él simplemente salió. Este es un cuerpo muy diferente al que tenía cuando murió. Parecía igual, pero no lo era. Era un cuerpo glorificado y poderoso, y las cosas materiales no podían detener a este cuerpo. Estudiemos una de las evidencias que nos enseñan que Jesucristo literalmente se levantó de la tumba. ¿Por qué el ángel invitaría a estas mujeres a entrar a la tumba para que vieran dónde fue puesto? ¿Por qué cuando Simón Pedro salió de la tumba, creyó que Cristo se había levantado de la tumba? Busquemos el capítulo 20 del Evangelio de Juan y miremos el versículo 3. Lo que sucedió es que Pedro y otro de los discípulos se dieron cuenta de que Cristo se había levantado de la tumba. De manera que ellos se armaron de coraje y fueron corriendo hacia la tumba. Leamos. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Ese probablemente era Juan, quien era un poquito más joven que Pedro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué fue lo que vieron estos dos hombres que causó que creyeran que Cristo se había levantado de la tumba? Simplemente esto. De acuerdo con la costumbre judía, cuando un cuerpo era sepultado, era envuelto como una momia. Tomaban unos lienzos largos y envolvían el cuerpo, y entre el cuerpo y los lienzos colocaban muchas especias y ungüentos. La Biblia dice que se utilizaron 100 libras de especias en el entierro de Jesucristo. Cuando estos hombres entraron a la tumba, ¿qué fue lo que vieron? Los lienzos. Pero también vieron algo que causó que creyeran que Jesucristo se levantó de la tumba. Fue esto: los lienzos no estaban todos desenvueltos, aún estaban juntos. Pero había una depresión aparentemente en donde el cuerpo debía estar. Jesucristo se levantó justo a través de las envolturas. No estaba todo desenvuelto, como si un ladrón de tumbas hubiera entrado y tomado el cuerpo. Las envolturas estaban todas ahí, intactas, pero el cuerpo se había ido. A propósito, la cabeza no estaba envuelta, solamente del cuello para abajo. Ellos colocaban un sudario o pañuelo sobre el rostro de la persona que había muerto. También vieron algo más. Vieron el sudario doblado y limpio y colocado en un lugar diferente de la tumba. Se necesitaron manos para tomar el sudario y colocarlo en otro lugar de la tumba. Cuando los discípulos vieron estas dos cosas, estuvieron totalmente convencidos
de que Jesús se había levantado de la tumba. Ellos supieron que Él se había levantado. Eso es lo que ellos vieron en la tumba. Regresemos al Evangelio de Mateo. Ahora el ángel les dice: vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego en el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora el mismo Señor Jesucristo se les aparece a estas mujeres. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice: María. E inmediatamente ella reconoció su voz y se arrodilló para agarrarlo. En Juan 20, 17, Jesús dice: María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué Jesús no permitió a María que tocara sus pies? Por esta razón. Jesucristo estaba cumpliendo el ministerio, una forma de decirlo, de sumo sacerdote. Él había muerto en la cruz y derramado su sangre. Una vez que el sumo sacerdote había realizado el sacrificio sobre el altar, él debía tomar la sangre en un pequeño tazón. ¿Y a dónde llevaría esa sangre? Él tenía que llevar esa sangre al lugar santísimo y presentar esa sangre delante de Dios. Este era el gran día de la expiación, mi amigo, mi amiga. Jesús derramó su sangre en la cruz, pero él, como sumo sacerdote, aún no había presentado su sangre en el cielo. Él aún no se había presentado delante del Padre. La expiación aún no se había realizado. De manera que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote no tocaba a nadie por temor de que fuera manchado. Se daba un baño, se aseaba, se ponía un traje especial y luego llevaba la sangre al lugar santísimo. Jesucristo, luego de que se levantó de la tumba, presentó su sangre en el cielo. Jesús, después de su resurrección, pasó 40 días en esta tierra y aparentemente estuvo yendo y viniendo del cielo varias veces. Sabemos dogmáticamente que al menos una vez, porque necesitaba presentar su sangre al Padre. A propósito, cuando regresó, él no previno a la gente de tocarlo. De hecho, él los invitó a hacerlo. Tocadme, dijo él. Un espíritu no tiene carne y huesos, pero yo los tengo. También luego de que él presentó su sangre al Padre, le dijo a sus discípulos: paz a vosotros. Él no podía haberlo dicho, a menos que la expiación hubiese sido aceptada. Hablemos un poco de cómo era el gran día de la expiación en la tierra de Israel. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre, todos los israelitas estaban a la entrada de sus carpas. Mientras el sumo sacerdote estaba adentro, esto tenía un gran significado. Si la sangre no era aceptada por Dios, sus pecados no iban a ser pagados, y algunas veces se daría lugar
a la ira de Dios, y miles de ellos morirían. Por lo tanto, usted puede estar absolutamente seguro de que el gran día de la expiación era un día muy importante para los israelitas. Así que el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo con la sangre. Si cuando salía y se difundían las noticias de que la sangre había sido aceptada por Dios, había un gran regocijo en la tierra de Israel. Sus pecados habían sido pagados por otro año. Por supuesto, es diferente con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo había presentado su sangre delante del Padre y la expiación había sido hecha. Por eso es que Él mismo dijo, paz a vosotros. Él estaba diciendo, ustedes tienen paz con Dios ahora, porque mi sangre ha sido aceptada por Dios el Padre. Y el precio de sus pecados ha sido pagado, y la expiación ha sido hecha. Vayamos nuevamente al capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículo 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. De manera que Él se había presentado a sí mismo vivo a un grupo de personas, y Él les había instruido para que fueran a los discípulos a llevarles las buenas nuevas de que Él se había levantado de la tumba. Para que veamos lo que sucedió, busque conmigo el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Vamos a estudiar algo que es de gran interés. Porque si Jesús no se hubiera levantado de la tumba, el apóstol Pablo dice que a todos los hombres nos deberían tener lástima. Si Jesús no se hubiera levantado de la tumba, entonces el cristianismo hubiera caído bajo el título de cualquier otra religión del mundo. Sería una creación del hombre. De hecho, sería peor que cualquier otra religión en el mundo. El cristianismo dice que si usted confía en Jesucristo como su Salvador, entonces sus pecados le son perdonados y usted nunca va a morir. El cristianismo dice que si usted confía en Cristo como su Salvador, algún día Dios va a levantar su cuerpo de la tumba. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no se hubiera levantado de la tumba, entonces Él sería el mentiroso más grande que caminó sobre la faz de la tierra. Estamos estudiando la evidencia de que Dios ha dado al mundo, que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios. Todo recae sobre esta única verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquellas mujeres corrieron de regreso a Jerusalén y les dieron a los discípulos la fantástica noticia de que Jesús se había levantado de la tumba, que ellas habían visto vacío el lugar donde Él había sido puesto. Pero ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Piensa usted que ellos saltaron de gozo al escuchar estas buenas nuevas? Vayamos al versículo 10 del capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Y veamos algo interesante. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Eso es interesante, ¿no le parece? Esta era su buena amiga María. Ellos pensaron que tal vez estaba
mintiendo. Escuche el versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. En otras palabras, 2 discípulos más habían visto a Jesús resucitado en un cuerpo glorificado. Les probó quién era, y ellos regresaron a los discípulos y les contaron que también habían visto a Jesús. Con seguridad, los discípulos saltaron de gozo después de todo. Eso completa 3 testigos que decían que lo habían visto. Estos no eran extraños para ellos. Eran sus buenos amigos y compañeros de viaje, por tanto, testigos creíbles y confiables. ¿Cómo respondieron los demás discípulos? Escuche la respuesta en la última sección del versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Ellos no lo creyeron. ¿Por qué no creyeron? No porque ellos no tuvieran evidencia. Escuche, Jesucristo levantó a gente de la tumba durante su ministerio. Ellos lo vieron. A una niña pequeña de 12 años. Niña, a ti te digo, levántate. Ellos estaban ahí, lo vieron. Un hombre saliendo de la ciudad, un hombre en un ataúd con un grupo de dolientes. Él tocó el ataúd y el hombre se sentó. Jesucristo fue a la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Todos ellos estaban ahí y lo vieron. Vieron a Jesucristo ejecutar miles de milagros, de manera que, ¿por qué les parecía tan extraño que Jesús mismo hubiera resucitado? Particularmente después del hecho de que Él les dijo que lo iba a hacer. Pienso que estos hombres se sentían totalmente culpables porque habían abandonado a Jesús. Hicieron alarde de que no lo harían, pero lo hicieron, lo abandonaron. Ellos no creían en la resurrección porque los hacía sentir increíblemente incómodos. Con su actitud se sentían incómodos. Esa es la razón por la que la gente no quiere creer en la resurrección, aun cuando tienen todas las pruebas. Ellos no están rechazando a Jesús sobre su base intelectual, sino rechazándolo sobre una base moral. Ahora, para los discípulos, creer que Jesús se levantó de la tumba significaba que tenían que encarar los hechos de la vida, humillarse a sí mismos y estar bien con Cristo. Estos discípulos tenían miles de evidencias. Sus buenos amigos les estaban diciendo que Jesús había resucitado, pero ellos simplemente no querían creerlo. Escuche lo que sucedió en el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Puede usted imaginarse a los discípulos? Ellos se rehusaron a creer, y entonces el Señor Jesucristo se les aparece y les reprende. Todos nosotros necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos nosotros mismos. ¿No le parece? Dios se opone al orgullo, pero aún Él da gracia al humilde. Estoy hablándole quizás a una persona que nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal. Voy a presentar más evidencia concerniente a esto, pero déjeme decirle que Él quiere salvarle. El
sabe que usted lo ha negado en 1000 diferentes formas y que toda su vida ha sido un testimonio de negación. Pero si usted se humilla y viene a Él, si confía en que Él murió en la cruz por sus pecados, Él va a salvarle. Jesucristo se levantó de la tumba, nos ama. Él va a salvarnos si nos humillamos y admitimos que en verdad nos equivocamos. Por favor, venga a Él, confíe en Él. Venga a Él, confíe en Él. Quiero agradecerle por acompañarnos durante el programa de hoy. Vamos a continuar con el último capítulo del Evangelio de Mateo en nuestra próxima cita. Hasta entonces, que el Señor bendiga su hogar, su casa. Nos dará una gran alegría si usted nos escribe a nuestro correo electrónico. Hágalo hoy mismo. A vuelta de correo, le enviaremos material de lectura. Hasta pronto. Repito, que el Señor le bendiga ricamente a usted y a su familia. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine, en la voz de Germán Carvajal. Voz Andes Producciones, casilla 1717-376, Quito, Ecuador. Correo electrónico lhd@hcjb.org.es. Señor.